Bienvenidos sean todos y todas a su programa. Ojalá, como de costumbre, estaremos compartiendo algunas de las principales informaciones que han acontecido en estos días. Hoy, 9 de abril del año 2019. Lo primero que queremos compartir con ustedes son algunas efemérides que resalta la prensa nacional. En el ámbito local, en el año 1855, fueron fusilados Antonio Duvergé y sus hijos Alcibíades y Daniel. Antonio Duvergé, el centinela de la frontera, uno de nuestros grandes hombres, fue fusilado por Pedro Santana, él y sus hijos, en ese año 1855. Un crimen atroz que no tenía otra justificación que no fuera envidia y celos de esos que tuvo Pedro Santana y esos arrebatos que a cada rato le daban. Y que usted, por cierto, ha tratado varias veces en los paneles de historia que se están celebrando en este canal 4 RD. Así es. En el plano internacional, un día como hoy, pero en el año 1948, fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, un político colombiano, cuyo asesinato generó lo que se conoce como el Bogotazo, y de ahí se desprendieron movimientos guerrilleros que todavía persisten, como el caso del ELN. No fue uno de los movimientos originales, pero sí uno de esos que se creó en el margen de ese conflicto o en el desarrollo de ese conflicto que vivió el hermano pueblo colombiano. De hecho, se dice que Fidel Castro estaba ahí, pero es más una ficción que otra cosa. Sin embargo, se sabe que el doctor Joaquín Balaguer sí estaba en Bogotá. Sí, porque curiosamente se estaba discutiendo lo que era un tratado internacional de la OEA en ese año, y estuvo ahí el doctor Joaquín Balaguer, como usted dice. Aunque la leyenda básicamente se le atribuye más a Fidel Castro, y hay toda una conjetura de esa fantástica que tal vez de aquí a 100 años termina siendo él uno de los protagonistas. Usted sabe cómo se va a veces trastocando la historia. Y en beneficio de esa, ¿verdad?, de esa situación y demás, eso hizo cambiar la perspectiva de muchos políticos demócratas latinoamericanos y centroamericanos con respecto al futuro de la democracia representativa. Es decir, el Bogotazo es realmente una expresión no solo de la geopolítica, sino de esa comportamiento de las élites y de la oligarquía frente a los cambios democráticos. Así es. Gaitán decía: yo soy un pueblo, y representaba una esperanza de cambio, y hubo una reacción de miedo de esa oligarquía, como usted dice, y eso generó todo un mensaje de que si por la vía democrática no se podía, había que buscar una vía armada, y eso generó, como usted dice, toda una transformación en ese momento en lo que era la vida de los pueblos latinoamericanos. Y nos queda, entre otras cosas, el hecho de que este señor, Eleazar, además fue uno de los grandes oradores, sí, un gran orador. El que haya podido oírlo más que leerlo, oírlo, se da cuenta de la fuerza de su ser, ¿no?, y de su retórica, y da gusto oír las grabaciones. Su amigo Balaguer en un momento quiso comparar a Peña Gómez con Gaitán, y en un mensaje confuso por una situación que había, dijo que a él le recordaba mucho el doctor Peña Gómez Gaitán, sí, mandando tal vez un mensaje de que grupos que querían ponerle la mano, que se abstuvieran de eso. Grupos, por cierto, vinculados a su gestión. Sí. Pero esa es la historia de nuestros pueblos, y lamentablemente hay quienes hablan del eterno retorno. América Latina, en cierto sentido, hoy tiene una encrucijada donde la democracia vuelve a tener encontrarse en un estado de vulnerabilidad, ya no en Colombia, sino en Venezuela, donde hay una persona que se declara presidente interino, donde hay gente opinando que no tiene intereses allá, y donde hay un pueblo sufriendo las consecuencias de una elección y de su derecho a la libre determinación. Pero como eso es harina de otro costal, vamos a hablar ya de cosas del panorama nacional. Mire, aquí escribió César Nicolás Penson un libro que se llama Cosas Añejas. Cuando usted se pone a ver ese libro,
usted se da cuenta de que los hechos atroces no son una circunstancia nueva, sino que parte de la sociabilidad y de la naturaleza humana a veces se expresan este tipo de hechos que son horrendos. Que lee Cosas Añejas dice, rómpese a imagen idílica que uno puede tener, de que aquí no pasaba nada, de que aquí no habían crímenes, y de que, como dice un señor ahí, la criminalidad es un desborde del PLD. No, aquí en República Dominicana, lamentablemente, y siempre hemos tenido crímenes horrendos. Usted se lee César Nicolás Penson, y por ejemplo el crimen del padre Canales, usted se encuentra varios relatos que se hacen en Cosas Añejas que a usted le da estupor, porque es una situación que cada cierto tiempo se produce. El crimen tiene diversas manifestaciones. Entonces, miren. De hecho, el feminicidio, en su origen pasional, era más común en el finales del siglo XIX y en el siglo XX dominicano, que claro, es lo que es hoy, que tiene más visibilidad, que hay mayor conciencia y mayor rechazo de la sociedad a eso, pero era común. Bueno, fíjese, Jacobito de Lara, uno de los que complotó contra Ulises Heró, fue en casa de su padre que se encontraba Ulises Heró y le dio el tiro a Moncáceres, y él, Jacobito de Lara, 2 años después, mata a su novia en el Parque de Moca. Es una cuestión pasional, como tú dices, un crimen que uno no le encuentra sentido, pero eso también es parte. Entonces, las fiestas en el Cibao terminaban a lengüemime. Sí. Eso era común. Entonces siempre ha habido... La violencia, digo, era un... Sí, la violencia y crímenes que a veces uno no entiende. Mire, hay una película que ganó el Oscar, Sin lugar para los débiles, la tradujeron en español, No Country for All Men, en inglés. Estaba Tommy Lee Jones, estaba Javier Bardem, y en una de las escenas finales dice el tipo, mire, yo creía que este crimen sin sentido que está haciendo en la película un sociópata, un psicópata, yo creía que esto no pasaba, y le dice un viejo, mira, hace 100 años aquí pasaron cosas así, esto es parte de la naturaleza humana, lamentablemente. El tipo se queda concho, él es verdad. Entonces lo digo a propósito de una investigación y un arresto que se hizo en el día de ayer de un personaje ahí, un payaso, nunca lo había oído, pero parece que tenía una gran cantidad de seguidores en Santiago. Las acusaciones son horrendas, consterna porque se trata de un menor, pero tampoco es una cosa del otro mundo, porque hay unas institucionalidades, hay unas instituciones, fíjese que ya está arrestado, son cosas, por ejemplo, yo estuve mirando el reportaje, que no pasaron en los últimos 8 años, sino que tienen mucho tiempo pasando, son denuncias que se están haciendo ahora, pero de personas que ya ni siquiera son menores. No estoy diciendo, ojo, que el hecho no consterne, lo que estoy diciendo es que lamentablemente la criminalidad y los sucesos horrendos son cosas que pasan en las sociedades humanas y que precisamente por eso existen códigos, leyes y toda una institucionalidad para reencauzar esto. Y uno se siente consternado, pero por ejemplo, ya esa persona está bajo arresto y lo importante es prevenir un daño social mayor. Obviamente, uno tiene que comenzar a estudiar y usted fuera de cámara me decía, los padres tienen que tener ojo donde tienen a sus hijos. No puede ser solamente las instituciones de la sociedad, porque la labor de prevención nos llama a no ser ingenuos. Uno tiene que dejar la ingenuidad de lado y uno tener un papel proactivo en la cuidanza y el cuidado y en la protección de ese bien mayor, que es el bienestar superior del menor. Entonces, están las instituciones ahí, es una situación que consterna, pero que toma su curso institucional. Y para eso es que sirve el proceso penal, para redireccionar el conflicto social y buscarle salida, que hay un debido proceso que determine si esto es verdad o es mentira, porque no solamente puede ser la gravedad de las acusaciones, y que caiga todo el peso de lo establecido en la ley sobre lo que se haga. No creo que tenga mayores repercusiones, salvo que sea como un llamado a nosotros tomar las precauciones y las medidas del lugar y no ser ingenuos, como decíamos otra vez. En otra tesitura, y hablando ya del rol de la Justicia, yo quería resaltar la juramentación de una nueva Suprema Corte de Justicia en el día de ayer,
Hay integrantes que repiten, pero su conformación es nueva. El discurso que dio Luis Henry Molina, el nuevo presidente de la Suprema, una persona que dirigió la Escuela Nacional de la Magistratura, elevó los estándares de nuestra carrera judicial. Hay gente que ha querido satanizar el hecho de que Luis Henry Molina tuviese una preferencia política, algo que me parece absurdo, porque el tercer poder del Estado es el poder judicial. Teóricamente el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder judicial es un poder político. En el caso de la Corte de Casación, lo que hace es unificar la jurisprudencia y darle un criterio político en el sentido de interpretación de la norma. Y en el caso de Luis Henry es un político en el sentido de que tiene ideales de cómo debe de conformarse el gobierno de la polis, el gobierno de la ciudad, ideales y valores. Eso no tiene que ser necesariamente lo partidario, sino una inclinación de cómo se configura el Estado Dominicano. En su discurso dejó ver, por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia, y quiero que me permiten leerlo, la justicia vive de la independencia, pero no en aislamiento, porque hay gente que cree y pretende que las personas que deben de escogerlo deben de estar aislados en un laboratorio, en un frasco. Dice, necesita del gobierno, necesita del parlamento, necesita de la academia, necesita de la sociedad civil, de los medios de comunicación y de toda la ciudadanía. Buscaremos el consenso político, el acuerdo social, el sustento técnico que demanda una tarea desafiante y a la vez hermosa. ¿Por qué él dice eso? Por una cuestión sencilla, la justicia no se imparte en el abstracto. O sea, es una sociedad que va a determinar la aplicación de la ley y eso se enriquece. Y la jurisprudencia, que es la interpretación que hacen los tribunales de la ley, cuya labor de la casación es unificarla, se enriquece del contacto con la ciudadanía, con los medios, con ese cuerpo social. Entonces no es un aislamiento, es una visión que es moderna, se sigue en todos los lugares del mundo, de una compenetración, pero no así una imposición, porque al final quienes deciden son los jueces de la Suprema Corte de Justicia, lo único que no están aislados. Entonces nosotros queríamos saludar esa nueva Suprema Corte de Justicia, ese discurso que viene luego de un proceso en el Consejo Nacional de la Magistratura, que todo el mundo lo vio y que contó al final con la facultad que tiene, una facultad constitucional que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura de decidir quiénes son los que deben componer la Suprema Corte de Justicia. Dígame usted, don Guillermo. Bien, proceso de elección de la Suprema Corte de Justicia terminó ya y fue ejemplar además. Proceso ejemplar, transparente, clarísimo, participó todo el que quiso ahí, por lo menos vio lo que dijo todo el mundo, lo que creía todo el mundo y a nadie se le ocultó nada. Un éxito del Consejo Nacional de la Magistratura, un éxito del presidente de la República, que siempre ha querido que esto se haga con la transparencia mayor del mundo. Por esa razón nadie ha dicho nada hasta donde yo sé. Siempre habrá, claro, por Dios. Hay gente que si llueve le echa la culpa a alguien. Sí, hay gente que, imagínese usted, o sea, pero en sentido general, la sociedad dominicana, todos los sectores han estado complacidos con el Consejo de la Magistratura, que ha dado como resultado la nueva Suprema Corte de Justicia. Quiero presentar estos gráficos que están aquí, que pertenecen al Banco Mundial. El Banco Mundial presenta este gráfico sobre deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto. Eso está en la página de la Presidencia. Si lo pueden encontrar sería una gran cosa, ¿verdad? Porque así creo que quedaría mucho mejor. Deuda pública como porcentaje del... ¿Está ahí bien? Bien. Producto Interno Bruto. Del Producto Interno Bruto en Latinoamérica y el Caribe. Usted toma ese gráfico que está ahí y verá que en el extremo más bajito está Paraguay.
Y a la derecha, en el extremo más, o en el extremo derecho, está Jamaica. Es decir, Paraguay y Jamaica son los dos puntos extremos de esta relación deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, es decir, como porcentaje, confrontación de deuda pública con riqueza nacional producida o capacidad de producir riqueza. Ese es el Producto Interno Bruto, la riqueza nacional bruta. El porcentaje de ese producto con respecto a nuestro Producto Interno Bruto, de esa deuda con respecto al PIB nuestro, es uno de los discursos que más, hacia ahí se ve muy bien. Uno de los discursos con que bate a veces la oposición, en que ya la oposición aquí ha dejado de hablar de economía. Habla de cualquier cosa, ya. Sí, señor. Habla de cualquier cosa y lo que le preocupa es que la dictadura de Danilo Medina. Danilo Medina, que lo que tiene son 8 años, y Angela Merkel va a tener 18 en Alemania, 18 años gobernando, 16, 17, va para 18 años. Ayer yo hablaba con un alemán, por cierto, y me decía... ¿En alemán o en castellano? No, estábamos hablando en español, porque él habla el español muy bien. Y él me decía, no, los alemanes estamos muy bien, nosotros estamos muy bien. Digo, pero ustedes tienen a Angela Merkel ahí que va para 18 años. Y dice, sí, pero no tenemos ningún problema con doña Angela, como dicen ellos. No tenemos nada con doña Angela porque estamos muy bien. Claro, claro, Alemania ha sido líder en estos últimos tiempos del crecimiento europeo. No ella, sino Alemania. Alemania, digo. Alemania ha sido líder en estos últimos años del crecimiento en Europa. Por lo tanto, los alemanes no están peleándose porque Angela Merkel, como dicen ellos, tenga o vaya a tener 18 años gobernando. Me decía él 18 años, yo creía que eran 16. Él me dice que no, que son 18. Y él es alemán, él sabrá, ¿no? De modo que yo no oigo a los alemanes, todo lo contrario, que es un gran técnico, dicho sea de paso. Todo lo contrario, me dice, sí, nosotros no tenemos absolutamente ningún problema con doña Ángela, porque además estamos muy bien. Sin embargo, aquí esta gente vive hablando de dictadura y de cosas por el estilo. Y ayer hubo uno que se atrevió a mencionar un texto de Bosch que se llama Dictadura con Respaldo Popular. Sí. Y yo lo que dije, digo, este tipo es más ignorante. No puede ser más ignorante. Sí, porque si usted lee el libro de la tesis de la dictadura con respaldo popular de Juan Bosch, él habla, no de una dictadura cualquiera, con respaldo popular, es decir, de un régimen que usted no lo puede estar cambiando a cada rato, sino que sea el fruto de un plan de desarrollo, como diríamos la ley nacional, la estrategia nacional de desarrollo. Un freno a las oligarquías, es básicamente. Es. La estrategia nacional de desarrollo, exacto. Es un freno a las oligarquías que tienen un plan que no dejaban avanzar, entonces él dice, se necesita un respaldo popular para hacer las reformas que necesita el Estado. Entonces, de eso se trata. Si usted lee el libro, usted se va a dar cuenta. Primero, de que los que están hablando del libro son unos verdaderos ignorantes, no lo han leído. No lo han leído, ni se van a poner a leerlo, no se crea que se van a poner a leerlo, porque no les interesa leer tampoco. Tampoco crea usted que les interesa leer. Pero ellos andan Juan hablando. Bota loco, eso decían mucho de eso. Y ahora son bochistas. Ahora son bochistas, mire usted qué cosa. Pero la realidad es que esta oposición de aquí a veces habla sin saber, como cuando menciona este texto de hoy. Y también sin saber, como cuando se refiere a la relación deuda pública dominicana, Producto Interno Bruto dominicano. Póngame la gráfica otra vez, señor director, para que usted vea cuál es la media de esa relación Producto Interno Bruto. Ahí usted la ve, la media es esa línea recta que va ahí negra, dice promedio Latinoamérica y el Caribe, 69.4 creo que, déjeme ver, yo lo tengo aquí, porque yo estoy medio lejos de ahí.
ese es el promedio, 59.4. 59.4. La línea que usted ve ahí que está en amarillo abajo, esa a la izquierda, esa es la República Dominicana. La República Dominicana está entre los 7 países de menor relación de la deuda pública con respecto a su Producto Interno Bruto. Mire usted lo lejos que estamos nosotros del promedio, no del más alto, que en este caso es Jamaica, en el extremo derecho, ¿no? Vea usted lo lejos que está la República Dominicana del promedio que está aquí representado en estas 2 líneas gruesas amarillas que están en el centro de la figura. Usted se va a dar cuenta de que República Dominicana está muy por debajo de ese 59.4% que es la línea negra, la línea recta, totalmente recta, negra, que pasea a esta figura desde el extremo izquierdo hasta el derecho. Mire usted lo bajito que nosotros estamos, es decir, lo bajita que está la relación de la deuda pública con nuestro Producto Interno Bruto. Quiere decir que República Dominicana ocupa una posición sencillamente saludable, muy lejos de Jamaica, muy lejos, lejísimos de Jamaica, muy lejos de Costa Rica, de Bolivia, de Colombia, de Bahamas, de Guyana, de Ecuador, de México, de Trinidad y Tobago, cerquita de Honduras, ahí, y también cerca de Paraguay, que es quien tiene la relación más bajita. Es decir, estamos en un 7º lugar. ¿7º de cuánto? Porque aquí son 20 y tantos. Nosotros estamos en el primer tercio de los 20 y tantos. República Dominicana está en un momento estupendo de su economía, con una deuda controlada. Esto lo dice el Banco Mundial, El Banco Mundial, que dicho sea de paso, no tira piropos. No, señor. Hace 40 años que el Banco Mundial no le tira piropos a nadie, prácticamente. Si fuéramos a hablar de piropos en el sentido en que nosotros los dominicanos lo conocemos, ahí no hay piropos. No, señor. Porque esa institución cayó en manos de la Escuela Económica de Chicago hace mucho y esa gente no juegan con eso. No, señor. Los piropos tienen un costo, dirían ellos. Muy alto. Sí, señor. Entonces, para los que viven inventando, tonterías, ahí está la opinión del Banco Mundial. Si usted quiere más información, usted entra en la página del Banco Mundial y busque usted mismo entonces esa figura, si usted y todo lo que dice ahí con respecto al Producto Interno Bruto de América Latina y del Caribe. Que dicho sea de paso, aquí hay otro gráfico del Banco Mundial. Este es el pronóstico de crecimiento Producto Interno Bruto real, Latinoamérica y el Caribe. Mírelo ahí. Gracias, señor director. Ahí está. Usted tiene ahí el gráfico del crecimiento pronosticado por el Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe. ¿Cuál es ese pronóstico para la República Dominicana? Usted encuentra a la República Dominicana ahora no al extremo izquierdo, como estaba ahorita en la relación deuda-Producto Interno Bruto, sino que lo va a encontrar ahora en el extremo derecho, al ladito de quiénes, de San Cristóbal y Nevis, ahí está, ahí abajo en la derecha, Panamá y República Dominicana. Son los 3 países que encabezan el crecimiento económico. Encabezarán el crecimiento económico según el Banco Mundial en este 2019, que dicho sea de paso, no es un año fácil. No será un año fácil. No, señor.
Sin embargo, nosotros estamos aquí también situados en un espacio, en un lugar y en un momento estelar del crecimiento económico para América Latina. El crecimiento pronosticado para nuestros 32 países, la tasa media, que es esa línea que ustedes ven ahí arriba, ¿no? La línea negra que va de extremo izquierdo al derecho. Esa mediana es dice 2.4. 2.4, ese va a ser el crecimiento latinoamericano y en el Caribe en este año, 2.4. ¿Cuánto crecerá la República Dominicana? Dice el Banco Mundial. El Banco Mundial, mientras América Latina crecerá y el Caribe, el pronóstico es de un 2.4. Para la República Dominicana es de más de un 5%. Casi un 5.5%. Es decir, nosotros creceremos más del doble de lo que crecerá América Latina completa, incluyendo al Caribe, de seguir las cosas como van. Nosotros creceremos el doble, más del doble, 5.5. Ahí está el crecimiento, estará el crecimiento de República Dominicana, solamente superados por Trinidad y Tobago, por Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nevis. Por San Kitts y Nevis, San Cristóbal y Nevis, y por Panamá, que por cierto, San Kitts o San Cristóbal y Nevis son dos islitas chiquiticas. Deben caber más o menos en Salcedo una, y la otra cabe en la Romana. En la Romana. Una de ellas muy vinculada a nuestra historia. Cabe en la Romana. Sí, esa señor, islita, claro porque de ahí, cuando salieron los ingleses, nos sí, cayeron en la parte oeste. Aquí, sí señor, venían de San Kitts, San Cristóbal y Nevis. Esas dos islitas que ellos convirtieron en dos tremendas factorías entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Dos tremendas factorías, dos islitas de nada. Juan Bosch, por cierto, que la oposición le gusta citar ahora a Juan Bosch. ¿Qué cosa? No se había visto esta cosa. Pues sí. Cosas veredes, Sancho. Juan Bosch describe muy bien esa factoría que montaron los ingleses ahí, en San Kitts o San Cristóbal y Nevis en los siglos XVIII, XIX. Dos condenadas factorías que suplían a Inglaterra y cuidado, suplían por alrededor a sabe Dios cuántos sitios, ¿no? Aquello hay que leerlo, porque lo que se producía ahí en caña, en algodón, en dos islitas de nada, que una de ellas cabe en la Romana y la otra debe caber en Salcedo. Para que usted entienda lo que fue aquella maquinaria de explotación de esclavos, aquella maquinaria capitalista. Esas dos islitas siguieron y son hoy una nación más, y bueno, están ahí ocupando ese espacio. Habría que saber por qué. Son islas de hoy que venden servicios, etcétera, fueron paraísos fiscales. No sé si seguirán siéndolo, pero como paraísos fiscales, pues imagínese usted. Tienen una población reducida también. Una población muy chiquita, etcétera. Pero bueno, nosotros estamos compitiendo ahí con San Kitts y Nevis y con Panamá, los tres de mayor crecimiento económico para este año según el Banco Mundial. Según el Banco Mundial, esa cosa, eso solo lo lamenta la oposición y algunos que quieren regresar a la reelección, a su cuarto periodo quieren. Quieren un cuarto periodo y un quinto también, desde luego, porque después que se monten ahí para el cuarto van a querer el quinto. Como la Constitución no se lo prohíbe, van para un quinto, que no le quepa la menor duda a nadie, pero quieren un cuarto, irían a un quinto y les molesta un tercero de Danilo Medina. Usted había visto, señor,
como dice el cieguito de Nagua en uno de sus merengues, usted había visto al DH. Sí, señor. Mire usted qué cosa. Les molesta un tercer periodo, les podría molestar. De Danilo Medina, dicen ellos, que eso no puede ser, que eso es inconstitucional, además una dictadura. Una dictadura, eso sería implantar una dictadura, pero no lo es si usted gobierna 4 o 5 veces. Eso no sería dictadura. Mire usted qué cosa, nosotros creciendo como estamos creciendo, que lo dice el Banco Mundial aquí, tenemos una ubicación privilegiada entre los países de América Latina y del Caribe en este momento. Somos casi parte de Alemania, ¿verdad? La Alemania europea somos nosotros, lo único que con la diferencia de que los alemanes no se quejan de Angela Merkel y aquí hay unos señores que sí se quejan de que estemos como estamos. En esa relación deuda, Producto Interno Bruto, estamos muy, pero muy por debajo de los que están peor que nosotros, que son Jamaica y todo un paquetón de países, un paquetón de países. Nosotros estamos entre los 7, de 32, estamos en los primeros 7 ahí, entre Paraguay y nosotros. Estamos, que ahí están varios otros. Estamos en ese grupito de esos 7 que tienen esa posición privilegiada ahora mismo en Latinoamérica y el Caribe. Nosotros estamos en una posición que podemos estar mejor y si queremos, podríamos y debemos seguir mejorando todos los días. Debemos seguir mejorando todos los días. Pero eso, esa publicación del Banco Mundial, pues, les da muy duro a esta gente. Les da muy duro a toda esta gente que vive inventando cosas, que vive inventando cifras, que vive manipulando números y mandando mentiras fuera del país, porque no les preocupa lo que pueden provocar, lo que pueden provocar precisamente vendiendo falsas percepciones, porque lo que venden es falsedades, falsedades con el propósito de crear percepciones en la gente de que todo está mal. Pero ¿a quién se le ocurre que a mí me va bien si lo que todo está mal? A la oposición, a la oposición. Y por eso tengo que apostar a que todo esté mal. La oposición, esta es una oposición tan inteligente, que está loca porque todo vaya mal o a peor. ¿Pero a quién se le ocurre eso? Por Dios, ¿a quién? Diga la verdad y predique con la verdad, que no se preocupe, que la verdad se abre camino y a usted le tocará lo bien que esto evolucione y lo bien que está evolucionando, que nos debe servir a todos desde luego. Hablaba el ministro de Agricultura ayer, decía que no debemos olvidarnos de que estamos en sequía todavía. Todavía estamos en sequía, decía el ministro de Agricultura, Osmar Benítez. Estamos en sequía, no hay que sembrar todavía, les decía a los arroceros sobre todo, que son los que más agua dilapidan. Sí, todavía no se puede sembrar, no podemos comenzar la siembra de arroz porque no hay agua suficiente todavía. Lo que cayó fue un paliativo, decía él. Lo que cayó, bueno, lo tenemos ahí, lo usaremos para lo fundamental, para lo indispensable, pero nos hace falta agua todavía. No ha caído el agua que tiene que caer. Esa es la realidad. Estamos en sequía todavía, decía Osmar Benítez, y hay que hacerle caso a esta gente que son los que llevan los números de nuestras presas y de nuestros reservorios de agua. Mire, yo quiero de alguna manera referirme a esto. Ahí están las declaraciones de Osmar Benítez. Sí, bueno, si la quieren escuchar. Sí, si las tenemos en Q ahí, señor director, podemos compartirla. Tenemos el audio. Tenemos el audio, podemos compartirla, porque son importantes esas declaraciones de Osmar Benítez, que dice que él es parte de la mesa del agua y sabe bien qué es lo que hay aquí en materia de agua, ¿o no? Adelante, vamos.
Pese que las lluvias de las últimas semanas aportaron caudales significativos a varias presas y le dieron un respiro a productores agropecuarios de la línea noroeste, el Ministerio de Agricultura aclaró que aún el país continúa bajo los efectos de la sequía, razón por la que Osmar Benítez hizo un llamado a productores arroceros a abstenerse de realizar nuevas siembras. Lo que hemos visto en las últimas semanas, que ha sido la gracia de Dios, que nos ha bendecido con algunas zonas de tormenta, zonas de precipitaciones, algunas acumulados de lluvia que han caído. Eso ha aliviado un poco la cosa y el país se ha sentido contento y agradecido de Dios. Pero no hemos salido de la condición de sequía. Todavía estamos en condición de sequía. Por lo tanto, tenemos que mantener el aviso a los agricultores, principalmente a los productores de arroz, que estamos entrando en la cosecha de arroz ahora, a que comiencen, hagan su cosecha, pero no inicien siembra en zona arrocera hasta tanto las autoridades no le indiquen la cantidad de agua que tendremos para riego. En la actualidad, en la República Dominicana se está cerrando con una cosecha de arroz récord, gracias a las previsiones de las autoridades para contrarrestar los efectos de la devastadora sequía que por 5 décadas no se había registrado en el país. El funcionario indicó que producto de la sequía solo llegaron a perderse 3.000 tareas de arroz. No hay hasta ahora ningún riesgo de que no podamos hacer la siembra de invierno. Lo que no queremos es que hagan el bitoño. No me hagan bitoño, porque eso es mal utilizar el agua, como dijimos en agosto del año pasado, desde el Palacio Nacional, el día 13 de agosto del año pasado. Gracias a las previsiones que tomó el presidente de la República, en ese momento estamos cerrando una cosecha de arroz récord, a pesar que se nos perdieron unas 3.000 tareas nada más de arroz, estamos teniendo una producción récord. La condición de clima seco con riego nos dio a nosotros una bondad en materia productiva de arroz. Va a haber mayor productividad de saco de arroz por tarea. Igual pasó en San Juan de la Maguana. Tuvimos unas condiciones excepcionales. No hubo una invasión de mosaico dorado, no hubo enfermedades, no hubo plagas y tuvimos una siembra y cosecha récord. Las proyecciones de las autoridades para la cosecha de arroz sobrepasarán los 13 millones de quintales. Ahí tenemos esto. Yo quiero redondear una opinión rápido sobre esto, porque quiero referirme a 2 o 3 asuntitos. Decía el doctor Joaquín Balaguer, porque ahora nosotros los antibalagueristas tenemos que citarlo a él también. Ahora sí es que esto está bueno. Decía el doctor Balaguer que no había mejor ministro o secretario, que era lo que había antes, secretario de Agricultura, que la señora Lluvia. Que la Lluvia. Fíjense a ver cómo queda sintetizado el tema. Y eso lo decía por allá por los últimos años del 60 o comienzo de la década del 70 del siglo pasado. No hay mejor funcionario de agricultura que la Lluvia. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es una constante. Aquí no hay nada nuevo en los ciclos, incluso los ciclos de sequía. En zonas donde particularmente habrá siempre sequía, a menos que se conviertan esos suelos en servibles para otra cosa, para bosque, para crianza de ganado que no requieran tanta agua, como el muy buen chivo liniero, por ejemplo. En fin, la reconversión de la agricultura, por ejemplo, en el Valle de San Juan de la Maguana, donde todavía hay gente que insiste en esto, de que es una zona arrocera. Que no debía serlo. Y existe, ¿verdad?, la opinión generalizada de que no debería ser esto así. Hasta en Duvergé hay una zona arrocera.
Sí, usted lo deja allá y arroz en el techo de la casa de Ramón. Porque la agricultura, qué cosa, te habilitan una azotea para eso también. Esa es la realidad. Ahora, yo estaba este fin de semana por ahí, por un lugar a donde acostumbro ir cuando estoy harto de todo. Sobre todo de la ciudad. Y se me insufla del potencial, me insuflo del potencial productivo y de la energía maravillosa de los dominicanos de esa zona, de ahí de Nagua. O las dominicanas. No las vi penosamente, pero de los y las dominicanas de esa zona, gente que está laborando, esa zona, esa provincia está bullendo, y yo digo que el país está bullendo, que no solo de crecimiento económico, porque es que la gente no encuentra cómo se va a comer ese pan, con qué que se va a comer ese pan, el del crecimiento económico. Porque es el cuento de nunca acabar. Bueno, es que la economía de este país, el que lo digan o no los habladores de siempre, la economía de este país es extraordinariamente dinámica. Y bueno, ministro, así como estaban recogiendo arroz en Nagua, están sembrando arroz. ¿Y por qué no lo van a hacer si ahí hay agua? Ahí hay agua. ¿Será desembocadura el Yule? Ahí hay agua. Entonces, ahí sí hay que sembrar arroz. Y qué bueno que inmediatamente siembren arroz. Porque las perspectivas son las de que, además, no se dilapide el agua. Se usa como agua para riego. En el caso del arroz, bueno, es en una zona del delta, donde si ahí no hay agua, vamos a tener que cerrar en algún momento el país. Porque se confunden las cosas. Una cosa es el este y otra cosa es el noroeste o el noroeste. La línea. Son dos grandes cosas. O el sur. O el sur, bueno, que ni voy a hablar de más eso. todavía. Más todavía, según sabemos. Pero, y digo esto porque definitivamente el país desde ya está abocado al asueto religioso, si usted quiere. Sí, porque los católicos son la cosa más sinvergüenza que hay. Asueto religioso de Viernes Santo. El Viernes Santo, vámonos para Boca Chica y para La Matica a comer pescado, la cosa esta, el long play, que le llaman Johnny Cake, y bueno, y a beber, porque ¿qué es lo que usted va a ir a hacer a Boca Chica y a La Matica? Si no va a disfrutar y a beber y a gozar. Pero esto es el catolicismo de ustedes, bueno, naturalmente. El buen catolicismo. El buen catolicismo. Que permite eso. Sí, que permite mezclarlo todo. La beventina, el gozo y sí, el culto. Sí, todo junto. Y el culto. El Calvario nadie dijo que no se disfrutara. No. ¿Verdad? No, pero un proceso. Hemos superado esa visión medieval. De interiorización. Hemos superado. Uno cambia de espacio. O a usted le gusta que sea el spring break. Ese le gusta a usted. El país va hacia el asueto religioso de Semana Santa. Y lo va a hacer en medio de una gran dinámica. Y mire que no ha caído muy bien ubicada, porque es del 15 al 20, vaya, 10 días antes de que Ramón pague. Y entonces es un problema. A ver a quiénes nos vamos a tener que quedar. Por eso yo me fui una semana antes, para ver cómo estaba el ambiente y la cosa. Y hay un movimiento y la gente contenta y la gente gastando dinero. Y usted gasta dinero cuando lo tiene a mano, aunque sea porque se lo hayan prestado. Pero si usted no tiene ni crédito ni dinero en la mano que se ha prestado, usted no lo va a poder gastar. La gente está celebrando ya ese asueto. Y este fin de semana, se lo digo, estuve en toda la zona esta, desde Cabrera hacia abajo, y ahí lo que se ve es gente, cuando no produciendo, nuevos negocios, la gente en las playas, en todas, hasta en las que a mí nunca me han gustado, llena de autobuses, llena de gente,
provenientes de todos lados, haciendo turismo interno. Porque mucho se habla del turismo y el turismo y el turismo. Pero somos incapaces de salirnos de esa noción del turismo, que es la del todo incluido. Que hay gente que viene, se apea en el aeropuerto de Punta Cana, se mete una semana en un sitio ahí, lo atiborran de comida y de sol, y bueno, y por ahí mismo vuelven y se van. No, pero el dominicano que tiene derecho al turismo, aunque a esto le llamen turismo Interno. no religioso, Bueno. interno y cosas, porque Yo voy a hacer hay turismo capillas interno. y hay de todo, Sí. por ahí hay de todo. A incluso. usted le gusta llamarlo Spring Break, vuelvo y repito. Es posible, pero lo que digo es que hay una dinámica a la que todos ya estamos abocados. Hay unos que se van antes, otros que no se van, que es mi caso, que prefiero estar en esos días en mi pueblo, es decir, en la capital de la República, en el Distrito Nacional. Viendo los 10 mandamientos y la misma película de No, ya siempre. aquí no se va a ver eso, nunca jamás, entiendo yo. Va a Pero romper la tradición. El tiempo que se va no vuelve. no vuelven, exactamente. Plátano maduro no vuelve. a No ver. vuelve a ver. Ahora, qué bueno que esto sea así, porque quizás no se entiende que esto también es parte de la economía. Y de que el desplazamiento al que estamos habituados cada año para esta época es generador de riqueza por igual. Y es parte de la dinámica económica del país. Y es parte de ese sentido también lúdico que tiene el dominicano, que quiere disfrutar del Calvario de Cristo bebiendo y bailando igualito que como si estuviéramos celebrando el carnaval. A propósito, ¿verdad? De que todavía hay provincias nuestras que están en carnaval y que están pendientes, incluso algunas, de la celebración de su carnaval. Hay un ambiente excepcional, tanto para el turismo interno, para todas las regiones, como para el turismo en sentido general. La economía bulle, se siente el optimismo de la gente aprecia más que el crecimiento. Permítame, querido amigo, el puntito. Más que el crecimiento económico, que es una cosa bien abstracta, la gente aprecia la estabilidad, más que cualquier otra cosa. Ok, este tipo me presta a tanto, y yo voy a durar 6 meses para pagarle lo que se me prestó a tanto, sea al banco, sea al usurero, sea quien usted quiera. Y no voy a terminar pagándole el triple porque hubo un cambio de rumbo o un giro inesperado y bueno, se produjo una devaluación o se produce un proceso inflacionario incontrolable por las razones que usted quiera. O, claro, el factor incertidumbre que estará siempre por delante. Y eso tiene que ver hasta con los ciclos de lluvia y el cambio climático o el gran desprendimiento que ya se sabe que aceleradamente se está produciendo de un, qué sé yo, de un territorio bastante, de un iceberg gigantesco que se está desprendiendo del que le llaman Bruns, Por Groenlandia. que se parte en dos, es del tamaño de Nueva York, que no va a subir los niveles del agua, que esto ha acontecido a X tiempo atrás también, como de costumbre, o que el polo magnético se está desplazando desde Groenlandia, qué sé yo, Alaska, hacia la Siberia. Porque la composición de los metales líquidos del planeta, pues según se produce, pues se mueve para un lado o para otro. ¿Cómo controlar el hombre estas cosas? Bueno, no puede simplemente. Está ajeno a la lógica que producen estas situaciones. Pero la gente quiere estabilidad, certidumbre, saber que puede endeudarse para adquirir bienes,
ya sea de consumo, ya sea de producción. Y requiere para eso, indiscutiblemente, de mercado. Usted necesita un mercado. Y aquí los mercados son prácticamente todos emergentes. Todos están bullendo de manera simultánea. Aquí no hay un productor que dice, bueno, es que a mí se me quedó toda la leche y la voy a tener que echar por el río, porque es preferible. Y no voy a mencionar al autor de esa cosa maravillosa. Un genio. Sí, o nadie tendría que hacer lo que dijo el que hizo lo que le dio su gana por encima de la cabeza, que fue quemar viveros de arroz, por cierto. Viveros de arroz. Recuerden eso. Aquí nadie puede decir que produce y no hay mercado local o extranjero para lo que ha producido. Y si hay alguno, bueno, que deje eso porque no le va a ir bien. Pero hay mercado. Hay mercado hasta para lo que no hay mercado. ¿Por qué? Porque si hay dinero circulando, hay poder adquisitivo de parte de la gente. Poder adquisitivo que se ha liberado de compromisos fijos que antes la gente tenía y que ahora de alguna manera el Estado se los sirve, se los brinda. Y no voy, en la retaíla sería muy larga mencionar cada uno de esos sectores. Ahora, el tema político. Porque tiene que haber estabilidad política. No hacemos nada con un crecimiento económico. No hacemos nada con esta dinámica virtuosa de la economía. Si políticamente erramos, si políticamente armamos un lío sobre la base de lo que le gustaba antes al otro y ya ahora no le gusta. Sí, porque esto es importante. Recuerden que el mismo señor ese, el inefable que mencionó Ramón al principio, pues en su momento dijo, Nada me lo impide. 29 senadores. No, nada más había uno, era creo que José Tomás, que siendo de Santiago salió senador de la capital, qué sé yo qué cosa. Sí. Uno, ¡ta! Suprema. No, la mujer de Nani y la otra y el otro, y usted tantos jueces, y usted el otro, y usted el otro. Porque esa es la historia reciente nuestra. Toda la Cámara de Diputados, todos los poderes juntos. Y modifico la Constitución. ¿Por qué? Bueno, porque tengo todos los poderes para hacerlo. Nunca se le ocurrió a este señor decir, pero esto es lo más parecido a la dictadura con respaldo popular del profesor Bambó. No. Se dividió su partido para la ocasión, sobre la base de la reelección, pero nunca se preguntó si eso era parecido a la dictadura con respaldo popular, o si ellos eran el partido único, porque además de tener todos los poderes, bueno, pues no había otra representación de nadie más, era un partido único y a nadie se le ocurrió por igual pensar que esa era la dictadura con respaldo popular. Pero estos cómicos hay que verlos con ese sentido con ese sentido de broma, qué sé yo qué cosa, porque tampoco se le puede tomar muy en serio. Como por ejemplo esta cosa. Aquí. Es una comedia, ¿verdad? Sí, esto es una comedia interesantísima, porque esto dice el cantinflismo, habla del cantinflismo de los medios de comunicación, llamados revistas comerciales con mucha propiedad por Guillermo Ricardo. Ahora, ya lo tienen ahí, ¿verdad? Abinader dice el PLD se ha dejado derrotar por la delincuencia. Ahora resulta ser que este problema, que es un problema social, no, es del PLD que se ha dejado derrotar por la delincuencia. Vaya usted a ver. Es decir, el PLD es ya veneno y la delincuencia es vampiro cao y el Taira. Y rayito no sé qué cosa. Y eso es, la lucha libre es eso. No es la delincuencia, no es un problema social,
como social parece ser esa persona que me ataca. por Muy la social, derecha. muy social, muy ¿verdad? social. Muy social y muy Preséntela, bienvenida. Señor, preséntela, porque para esa hacer es la que un trae alto aquí en el bello camino. el Café Santo Muchas Domingo. gracias. Esa es muy social. Muchas gracias. Esa es la que le da entrada aquí todos los días al Gracias. Café Santo Domingo a Ojalá. Sí, señor. Gracias a Kenia y gracias a la familia Perelló y a la industria Indubán, la industria vanileja. Entonces, El Café Santo Domingo. Santo Domingo. Sí, señor. Eche para Gracias, adelante. Eche Kenia. para adelante. Que ahora, Fíjense, ahora es que usted va a tirar para sí, adelante con este café. con ese café es lo que se necesitaba. Mire, Abinader dice el PLD se ha dado a derrotar de la delincuencia. Eso es una afirmación con lo que titulan esta cosa que se supone información. Dice, es un párrafo pero se divide como en 3 mentiras. El aspirante presidencial, fulano de tal, afirmó que en la competencia interna, abre o cierra el ojo que te quede abierto o cerrado, guinea tuerta, interna, existe una decisión plebiscitaria en favor del proyecto que él representa. Se mueve. Lo que estamos concretando ahora es la unión del mayor número de fuerzas para desalojar del poder un modelo de gobierno que se ha dejado derrotar por la delincuencia. Ah, barbaridad. Que en 18 años no ha sido capaz de hacer funcionar los hospitales. Delincuencia, Pero hospital. yo no estoy entendiendo. Delincuencia, hospitales, Pefuñita Hipólito. Porque eso es plebiscitario lo que está pasando adentro. Y es un candidato, qué sé yo, qué cosa. Esto es parte del disparate, de cómo se pretende engañar a la gente de una manera tan burda. Pero esto lo que indica es que la perspectiva de ese señor sobre la desgracia de la delincuencia es totalmente equivocada, errada, Populista. desenfocada. Populista. Y desenfocada, porque no es populismo usted decir que quien tiene el problema es el PLD. Es decir, ¿cómo usted va a decir que el que tiene el problema de la delincuencia encima y es el que ha sido derrotado es el PLD? Es no entender que es un fenómeno social, como decíamos ahorita, y Exactamente. subirse en la nube de la consternación que causa un suceso lamentable para sacar un fin partidario. Exactamente, y por eso entonces cualquiera se pare y dice, bueno, pero es que este país está quebrado. Sí. Y usted sale por ahí y dice, pero este país no puede estar quebrado, porque si así es que funcionan los quebrados, yo no entiendo cómo es que va a ser esto en el futuro. Nos están tratando de confundir diariamente y a través de todas las formas habidas y por haber. Y yo las invito a que no le hagan caso, disfruten el Calvario a la manera en que los cristianos lo hacen, celebrando en Boca Chica y en La Matica, con todo lo que ello conlleva. Haga turismo interno, los están esperando quienes están ofreciendo los servicios en cada punto del país. El COE además acaba de decir, exactamente, acaba de dar todas las recomendaciones y me gustaría que usted encuentre, señor director, ahí al director del COE, que tiene esa intervención. No, me gustaría que consiguiéramos el anuncio que hace el COE. Donde hay donde los explica puntos. Todos los puntos, etcétera, las cosas, las no sé cuánto, todo lo que hay a nivel nacional, es decir, un video que ellos pusieron en circulación ayer y que lo tenemos pautado, está en la pauta nuestra ahí, por cierto, donde el general Méndez explica muy bien, este mismo creo que es, sí, ahí está el general Juan Manuel Méndez, explicando lo que va a ser el operativo de Semana Santa para que usted se entere, claro que sí. Adelante, señor director, estamos listos. El domingo 21, las 22 instituciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencia, estaremos contigo en esta Semana Santa. Las distintas instituciones bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencias, COE,
tendremos más de 45.500 colaboradores, 162 ambulancias, 17 embarcaciones, 3.101 puestos de socorro, 53 grúas, 37 talleres móviles, 6 hospitales móviles, 9 centros de mando regionales, 3 helicópteros, 1.521 unidades de respuesta rápida, 13 dispositivos de protección y asistencia vial. Todos trabajando unidos para cuidarte. Pero nos faltas tú. Esta Semana Santa te invitamos a reafirmar el Pacto por la Vida 2019, donde te comprometes a cuidarte a ti y los tuyos, respetando las normas básicas de seguridad. Estamos para cuidarte, pero nadie puede cuidarte mejor que tú. Únete y todos juntos lograremos una Semana Santa segura y feliz. Y a propósito de esto, y cada vez es más la seguridad con que podemos desplazarnos, aparte de la conciencia que ya también pues tienen los y las dominicanas, las familias dominicanas, en el sentido de que usted no sale a desgraciarse la vida ni a desgraciarle la vida a otro, y que debe de hacerlo de la mejor forma. Y hay ese gran dispositivo, no queda dicho ahí, pero esta Corporación Estatal de Radio y Televisión pues estará, claro está, dando los servicios que siempre brinda en estas ocasiones. Cobertura a todo lo dispuesto por el COE, información, orientación constante, acompañamiento de todo el país, de todos los habitantes de nuestro territorio. Y invitar a la gente a eso, a ir y ver, desplazarse y ver qué está sucediendo en el campo dominicano, qué está sucediendo en las comunidades cuyo potencial turístico interno y externo pues está a la vista y quizás más desarrollado que en otros lugares. Y que pues hay que proteger también por igual. Qué bueno que la gente quiera volver a los ríos, quiera volver a los arroyos, quiera volver a estar en contacto con la naturaleza y así, de alguna manera, también hacer conciencia del daño que le hemos estado infligiendo a nuestro territorio sin pensar las consecuencias, porque de esto se trata, que hay gente que quiere seguirnos, que quiere decirnos que sigamos actuando sin tomar en cuenta las consecuencias. Y que mientras en el mundo entero acontecen cosas extraordinariamente gigantescas y peores que las que nos pueden estar sucediendo a nosotros, pues para ellos las nuestras son de las que hay que advertir a quienes pueden venir como turistas. No vaya allá, que ahí la delincuencia se tragó vivo a una cosa llamada PLD. PLD. Diga. No sé si Entonces, ellos celebran la desgracia sin darse cuenta de que somos una marca país en el sentido del turismo, y ellos cuando hacen eso lo que quieren es echarle aquello al sancocho. exacto, y dañarnos a todos, porque es que al final o hay intereses colectivos o no los hay. Aquí hay gente, por ejemplo, que entiende que todos los días puede estar mintiendo naturalmente, publicando encuestas y hablándole mentira a la gente en nombre de las encuestas. Pero hay gente que se siente torturado porque el gobierno tiene quien le escriba y tiene doliente, y así puede naturalmente celebrar con nuestros compatriotas, celebrar los éxitos que se plantean. Todo esto no es gobierno, esto es una revista comercial que dice: plantando para el futuro. Mejoran las condiciones de vida de la gente en las distintas regiones del país. Se está avanzando en cacao, café y árboles de especies maderables, ayudando a revertir el deterioro de cuencas y microcuencas de los principales ríos del país. Esto no es un cuento, esto es la gente, esto es lo que se está haciendo, esto es una expresión de lo que está pasando. Y uno no lo dice haciendo demagogia.
porque esto no es demagogia. Esto es visibilizando lo que está sucediendo en el país, esto es lo que le está aconteciendo a la gente que se ha dejado acompañar del gobierno, del presidente Danilo Medina, de sus programas, que no solo los de las visitas sorpresas, de gente que entendió el mensaje y la voluntad política, porque todavía aquí hay gente que anda hablando plepla de que falta voluntad, y estoy hablando de Bernardo Vega, de que falta voluntad política y que hasta cuándo vamos a estar fuñidos, porque ya no puede decir que son mentiras y que están maquilladas, que llegó a decirlo también en su momento. Bueno, pues es el Banco Mundial que está maquillando. No, y no solo... Él debería de recordar un gobierno. Y la CEPAL. Los partners de él. No, pero mírenlo aquí. Estamos bonitos para el FMI, pero feos para la política. Naturalmente, según él, entre el progreso, aquí aparece el contraste entre el progreso económico y financiero. Ya hay progreso económico y financiero. Qué interesante. Menos mal. Llévense de este señor que sabe más que todos nosotros juntos, ¿eh? Hay progreso económico y financiero. Él antes decía que maquillado, pero vaya. Ha sido precisamente la ausencia de voluntad política, limitada por objetivos puramente electorales, lo que ha impedido los pactos fiscales y eléctricos, el caciquismo, cosas más disparatosas que yo he oído, que todavía aquí hayan o pretendan haber sociólogos y demás que estén hablando de caciquismo. El sociólogo que se respete no usaría eso, ese término. Nunca, en todo caso estará hablando del caciquismo de la oposición. No, porque que ni siquiera la ahí oposición hay la que no, caciquismo en no este firmó, país, por favor. la que no firmó el, Quiso decir caudillaje. el pacto ¿Qué eléctrico. quiso decir? No quiso decir. Eso es como que usted me diga que la vice quiso decir tal cosa. No quiso decir nada. Dijo lo que dijo. Interpretador de lo que el otro dice. No, él está dicho aquí, caciquismo. Y entonces, entre paréntesis, Medina, Fernández y Mejía. Esos son los 3 caciques nuevos. Se le quedaron 2 por lo menos. Porque no habían, ¿cuántos cacicagos era que había? 5. No habían 5, faltan 2 en el listado demoníaco. Y los afanes reeleccionistas impiden acciones en el área económica que solo dejan de tener grandes costos inmediatos por nuestra capacidad para seguir endeudándonos. Mire, él me Por gusta eso mucho cómo depende escribe. del mercado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quizás, y yo le diría, querido Bernardo Vega, ojalá. Mire, yo siempre he querido ver una explicación de lo que pasó en el 1984 en el aspecto económico, y él como gobernador del Banco Central en esa época, yo he visto que ha escrito poco de ese proceso. No, porque él tendría que explicar la negociación de la deuda externa, el avión donde eso se negoció y los beneficiarios de esas negociaciones. Y eso es un cuento demasiado largo, una longaniza. Tendría que explicar además los costos para el pueblo dominicano. Claro, que eso tuvo. Los costos para el pueblo dominicano, por cierto, que fueron después de una Semana Santa. Por cierto, que él 24 de abril. nos ha calificado a nosotros de bocina. Bueno, pero bocina somos todos. A la Ajá, ya usted se autoproclamó. Sí, señor, nuevamente. yo sí. Yo soy Lo único que él bocina, dijo, ¿cuánto mire, costaban en las y bocinas él del es Cuau? otra Así él bocina. preguntó el costo. El costo somos baratas porque es por comisión. Sí, a la verdad que parecemos un cuero Vamos a ver. de barrio. Quisiera saber cuánto le pagan a él. Porque cada quien tiene, ¿verdad? Lo que cobra. Vale, cada quien tiene su precio. Pero él tendría que hablar de los costos de esas decisiones económicas que él dijo que se tomaran. En el 84, como sí. parte de un equipo económico que aprobó eso. Eso sí sabe. Que recibieron al pueblo dominicano de regreso de la Semana Santa Con eso. con un paquetazo económico. Un paquetazo económico que encaramó, que liberalizó, como dicen ellos, liberalizaron los precios de todo lo habido y por haber. Y este país se convirtió en un pandemonio. Poco tiempo no aparecía ni gasolina. Salvador, si no tiras la guardia a la calle, te tumban. Sí, señor, y liberaron la guardia a la calle
Y se calcula que debe haber unos 200 muertos, que no lo contaron bien porque no se permitió. No, que mal se contara contado bien. fueron 120. Fueron 120 mal Ah, Mal contados, contado. entonces. Mal Bueno, contado. Con pues, tiro a la cabeza la bueno, mayoría. pues ya usted sabe. ¿Cómo se hace? Así, eso mismo costaron todos esos programas económicos que ese señor ayudó a instaurar en este país, en América Latina. Costaron miles y miles y miles y miles de vidas a los pueblos y le han costado años y años y años y años de desarrollo a nuestros pueblos. Para que usted sepa, años, décadas de desarrollo han costado a nuestros pueblos esas políticas que ese señor impuso y defendió y propaló. ¿Entiende? ¿Usted quería decir algo? Adelante. No, yo recuerdo, yo tenía 2 años y medio, 3. Yo tengo un recuerdo confuso de esa época, que no sé si es un recuerdo, de una vez que me fueron a buscar y había un humo, y recuerdo el olor a humo. Pero mi mamá me contaba que en mi casa habían 2 carros en esa época. Era un privilegio. Terminó existiendo un solo carro. Sí, después de esa claro, medida. Claro. Y así Miles de familias dominicanas cantidad de familias empobrecidas. comenzaron a empobrecerse. Empobrecidas, porque no hay manera de usted empobrecer más rápido a una familia, a una persona, a quien sea, que aumentándole los precios de todo, incluyendo el precio de la... Cambiando el modelo. Y cambiando el modelo. Cambiando el modelo. Cámbialo el Sí. modelo para que usted vea ese modelo que quieren esos señores neoliberales. Sí, señor, para que usted vea que la gente gana hoy con qué comer y ya mañana lo que gana no le alcanza para comer. Ese es el modelo Y gente que que tuvo se implantó en muchos lugares del Que nos mundo. forzó a una emigración. A una emigración masiva, una emigración masiva. Fue ese modelo económico que esos Y señores nos puso a depender defienden. de las remesas. Sí. Así mismo. Y se dio una situación, y yo tenía un pariente de mi papá, Pirín, yo lo he mencionado en 2 ocasiones. Lo de él era ahorrar, de los años 40, que era guardia, él se dedicó a ahorrar. Y él tenía el dinero en pesos. Cuando venía el tema de la devaluación, le dijeron, mira, trata de cambiarlo a dólares. Pero él entendió que se veía menos el monto. Ujú. Entonces, hasta ese momento, formalmente, estaba a la par el dinero. Sí. Él tenía 1 millón de pesos, de buena primera. Su poder siguió teniendo 1 millón de pesos, pero se le devaluó un Devaluado. 300%. Claro. Y después le dijeron, mira, tienes que cambiarlo. Por eso deslizó un resbalón que terminó el dólar estando como estaba. Pero ponga. Entonces, su ponga poder ejemplo- adquisitivo, no, a él lo asaltaron. Sí, sí. Porque todo el ahorro de su vida Así Lo es. perdió un 300%. Así es. Claro. Y ese es un buen ejemplo, pero hay otros ejemplos. Porque aquí hay gente que se propone hacer las vagabunderías en contra de los demás. Y después se toman unos tragos y son como aquellos tipos que van al urólogo. Que no ha pasado nada. Que no ha pasado nada. Y tráeme otra copa, cantinero. Pero ejemplo de un amigo nuestro que inteligentemente lo llevaron a que se endeudara en dólares entonces. Ay. Y el que se endeudó en dólares entonces. Imagínate. Pero lo que tenía era peso, pero él se Claro. endeudó en dólares. Terminó sin la tienda de ropa interior. Terminó sin ropa nada. interior. Debiendo lo que nunca en su vida había debido. Todo porque usted cree que se salva haciéndolo fuera de aquí. Pero cuando le cambian el modelo es exactamente la misma cosa. Porque usted que no produce en dólares, ya está endeudado en dólares, tiene que pagar en dólares. Usted va a seguir produciendo y vendiendo en pesos, pero su cuarto ya usted lo debe en dólares. Y ahí hay una desgracia, porque fueron centenares, si no miles, los comerciantes Miles, dominicanos, miles. que por eso se fueron de bruces y perdieron quebraron. no solo sus ahorros, sino su capital trabajo, porque aquí viene lo otro. No es un tema solo de ahorro. Los ahorros no lo pueden tirar por la borda en cualquier momento, porque sépase que el ahorro nacional lo tenemos ahí.
¿verdad? Y lo podemos usar para ciertas cosas y eso crece y crece y crece. Pero de repente, bueno, son esos ahorros que comienzan a perderse, sí, pero eso no sería todo, porque al final de cuentas el ahorro puede ser hasta dinero ocioso, por falta de riesgo o lo que usted quiera, puede ser hasta dinero ocioso. No, lo importante fue que se perdió el capital trabajo de todas las pequeñas, pequeñas, medianas y grandes empresas, incluso que perdieron su capital trabajo, es decir, su capacidad de pago, porque si usted no tiene forma de invertir para la producción y vender, usted no va a tener capacidad de pago y entonces tiene que hacerle frente a las deudas. ¿Con qué? Gracias. Con los bienes que usted puso en garantía. Gracias a la visión de ese genio del Banco Central. De esos genios del Banco Central, Sí, de señor, entonces. que venían aquí preparaditos de la Escuela Económica de Chicago a Ay, hacer sí. todas esas barbaridades Ay, sí. que hicieron y que repitieron después, porque después las repitieron. Esto es la cosa más seria, más grave, cómo las repitieron en el 2002, 2003, 2004. Cómo repitieron lo mismo. Lo mismito y provocaron una devaluación del peso dominicano 60 por 1. catastrófica, que terminó borrando 3, 4 bancos aquí, para que se sepa. Terminó borrando 3, 4, no sé cuántos bancos. El mundo en manos de la usura. Terminó poniendo a todo el mundo en las manos de la usura y terminaron otra vez, yugulando el ahorro de la gente. Así es. Bueno, Porque eso es un saqueo. 18 años después, el Sí. dólar no ha llegado a los niveles que llegó en ese momento. No, el peso no ha llegado. El peso no ha llegado a los llegado niveles que llegó. a los niveles que llegó en ese momento. Mire, en el día de ayer el presidente entregó una escuela nueva. ¿Usted tiene la información? Sí, Francisco ahí, por Enríquez favor? y Carvajal, una escuela de 60 aulas nuevas en Santo Domingo Este, en el sector de Mendoza. Llama la atención que en Santo Domingo Este existen 136.000 alumnos, pero ya hay 76.000 en la jornada escolar extendida. Ese paso que se dio ayer, agregando, 30 nuevas aulas, implica miles de estudiantes que se vuelven a sumar a lo que es esta jornada escolar extendida, que debe de ser el caballo de batalla. Lleva el nombre de un gran educador, Francisco Enríquez y Carvajal, y Federico Enríquez y Carvajal, y llama a una revolución que es lo que va a transformar a corto, mediano y largo plazo a República Dominicana. Porque uno de los méritos que tiene este modelo que toma la educación y lo coloca como política prioritaria del Estado es que incluye el fortalecimiento de esas micro, pequeñas y medianas empresas que usted señalaba, que mientras en otro modelo son descapitalizadas, en este modelo son incorporadas a la producción y a la venta de bienes y servicios en un programa de desarrollo que tiene que generar frutos a largo plazo, pero que en lo inmediato permite esa circulación económica y la recuperación de sectores que estaban alejados de hacer negocios con el Estado, porque había un grupito de 2 o 3 que acaparaban los negocios con el Estado. En ese sentido, hay que seguir avanzando paso a paso, porque la deuda social que arrastran esos problemas es larga, porque lo malo de esa situación es que se prolongan al tiempo. Un señor que yo admiro mucho desde el punto de vista técnico profesional, que dirigía el PNUD, dijo a propósito de la crisis del 2003, en uno de esos cuadernos del PNUD, que la crisis del 2003 podía durar 15 y 20 años. Lo paradójico es que esa misma persona después apoyó a quien encabezaba el gobierno que generó esa crisis, pero así, bueno, pero así es la vida. Son capaces de cualquier cosa, mi hermano. Esa inauguración de esa escuela, esa jornada escolar de tan extendida, es precisamente la que va a derrotar la delincuencia en la República Dominicana y la que está derrotando a la delincuencia en la República Dominicana. Porque estos señores, estos señorones y estos señoritos, o que privan de señorito algunos, entienden que la delincuencia nace de la tierra
germina de abajo de la tierra o cae de arriba del cielo. No, señor, ese es el resultado de la desigualdad. Ese es el resultado de un fenómeno que se llama violencia social, que es el fruto precisamente de la desigualdad económica, de la pobreza en la que viven todavía muchos dominicanos. Y de la falta de consecuencias, ¿Quién? del abuso, de los abusos que se han cometido y se seguirán cometiendo de manera impunemente, porque al final de cuentas esa es la desigualdad, que hay un grupo más pequeño que el que es más grande, que puede hacer cualquier cosa y todo lo resuelve con el poder que tiene. Claro, sí señor, un grupo privilegiado que concentra la riqueza de la sociedad y una inmensa mayoría que todavía está ahí padeciendo los efectos de esa deuda social acumulada, de esa pobreza. Sí, señor. Pero bueno, quedan más días que longaniza, mucho tiempo para hablar. Hoy hemos dicho lo que teníamos que decir y usted quédese ahí en este canal 4RD. No se mueva, que tenemos mucho contenido que compartir con usted.